Bienvenidos una vez más a Secretos del Más Allá. El concepto de la Trinidad según los documentos de Urantia. Algunos lectores les llama la atención la expresión Trinidad del Paraíso, etc. en los documentos de Urantia y suelen rápidamente consultar a qué se refiere. Esto sobre todo ocurre con aquellos que han tenido una formación religiosa similar al arrianismo, el cual niega la clásica doctrina de la Trinidad. Algunas religiones como los Testigos de Jehová claramente rechazan la doctrina trinitaria. Antes de abordar directamente este asunto, es bueno aclarar por qué el libro de Urantia utiliza cierta terminología. En el prólogo los reveladores dicen: en nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad superior, estando, como lo estamos, restringidos en el uso de un idioma circunscrito del reino. Pero nuestro mandato nos obliga a hacer todo esfuerzo posible para transmitir nuestro objetivo, utilizando símbolos verbales del idioma inglés. En la medida en que estos conceptos humanos, allegados a partir de los mortales del pasado y el presente conocedores de Dios, sean inadecuados para describir la verdad, tal como se nos instruye que la revelemos, los suplementaremos sin titubeos, recurriendo para este propósito a nuestro conocimiento superior de la realidad y divinidad de las deidades del paraíso y de su trascendente universo de residencia. Cuando se escribió el libro de Urantia, existieron muchos problemas para transmitir conceptos de realidad cósmica al nivel humano. Por eso hay cierto reciclaje de palabras masivas comunes a muchas religiones como Padre, Trinidad, Salvación, Pecado, etc. Sin embargo, la idea de la Trinidad del libro de Urantia no se asemeja al concepto pagano o al de la cristiandad. De la misma forma como el concepto de salvación en el libro es superlativo en grado sumo a las ideas más básicas de redención. No hay que tropezar por la palabra. El mismo libro declara sobre el error de asociar su visión con las ideas paganas o clásicas de la Trinidad. No se debe confundir el concepto de la Trinidad de la religión revelada con las creencias en las triadas de las religiones evolucionarias. Las ideas de las triadas surgieron de muchas relaciones sugestivas, pero principalmente debido a las tres articulaciones de los dedos, y porque era necesario un mínimo de 3 patas para estabilizar un taburete, porque 3 puntos de apoyo podían sostener una tienda. Además, el hombre primitivo por mucho tiempo no sabía contar más allá de 3. Y se deja claro que Jesús de Nazaret, Miguel de Nevadón, no es parte de la llamada Trinidad de Urantia. Así que Jesús claramente no es el Dios Supremo Padre, y eso está claramente definido. Nuestro Hijo Creador no es el Hijo Eterno, el asociado existencial paradisiaco del Padre Universal y del Espíritu Infinito. Miguel de Nevadón no es un miembro de la Trinidad del Paraíso. Sin embargo, nuestro Hijo Maestro posee en su reino todos los atributos y poderes divinos que el mismo Hijo Eterno manifestaría si estuviera efectivamente presente en Salvington y ejerciera su actividad en Nevadón. Jesús realmente no fue el Dios Supremo, y los apóstoles nunca lo consideraron como el mismo Padre Universal, y aquello realmente queda plasmado en los Evangelios. Así los que creen que Jesús no es Dios ciertamente están en lo correcto. La doctrina trinitaria más bien se basa en algunas palabras de Jesús en relación con su ajustador del pensamiento, y a un sincretismo con las tríadas de religiones paganas. Ahora bien, ¿qué es y cómo podemos definir el concepto de la Trinidad del Paraíso según Urantia? Intentaré dar una descripción con las propias palabras del libro. En los asuntos de un universo local, ha hecho a cada hijo creador soberano tan perfecto, competente y con tanta autoridad como el Hijo Eterno es en el universo original central. La personalidad del infinito se revela como el Padre Universal, que comparte la realidad de su ser y la igualdad del yo con 2 personalidades coordinadas, el Hijo Eterno y el actor conjunto. Claramente Dios se transforma en Padre en el momento en que crea un ser diferente a Él, en el cual Él puede delegar, amar e interactuar.
Al crearnos a nosotros, el Padre hace exactamente eso mismo, por como dice el mismo Urantia, somos sus hijos proyectados y tenemos una fracción de su autodistribución. Mientras Él se reserva una porción absoluta que mantiene su personalidad en el universo de los universos. Ahora bien, su primera distribución es la del Hijo Eterno que no es Miguel, y la energía que fluye entre ambos para provocar la interacción, el Espíritu Infinito. Antes de crear al Hijo Eterno, el Padre estaba contenido, y no había distribución de su energía. Al proyectarse en un ser diferente, su Hijo, comienza automáticamente el circuito energético que los une. Y eso, como dice Urantia, permite que el Padre pueda escapar del absolutismo de la personalidad. Mediante la técnica de la trinidización el Padre se despoja de esa personalidad espiritual no cualificada que es el Hijo, pero al hacerlo, se constituye en el Padre de este mismo Hijo, y por ello se inviste de ilimitada capacidad de ser el Padre divino de todos los tipos de criaturas de voluntad inteligente, posteriormente creadas, eventuadas, o de otro modo personalizadas. El Hijo es indispensable para la paternidad de Dios. El Espíritu es indispensable para la fraternidad de la segunda y tercera personas. 3 personas son un grupo social mínimo, pero esta es la menos importante de todas las muchas razones para creer en la inevitabilidad del actor conjunto. Como notamos, se describe a la Trinidad como los 3 primeros elementos coexistentes en la escala cósmica, elementos de coordinación absoluta y perfecta en un nivel perfecto. Realidad compenetrada. El Hijo hace que Dios se vuelva Padre, y el Espíritu Santo, actor conjunto, es esencial para la fraternidad o relación de ambos seres. Pero no olvidemos que el Espíritu es una manifestación de la energía y personalidad controlada del mismo Padre Universal. Sobre esta coordinación cósmica de las 3 relaciones, Trinidad, se dice que ninguno es un duplicado. Cada uno es original. Todos están unidos. Sin embargo, se nos dice que el Hijo Eterno no asume ciertas funciones que son exclusivas del Padre. Esto nos muestra que son seres diferentes, pero que pueden actuar unidos. La ilustración es burda, pero un padre, un hijo y un nieto podrían formar una entidad corporativa que sería no personal, y sin embargo estaría sujeta a sus voluntades personales. El Padre, el Hijo y el Espíritu pueden colaborar de una manera no trinitaria, pero no como 3 deidades. Como personas pueden colaborar como les plazca. Recordad siempre que lo que hace el Espíritu Infinito es función del actor conjunto. Tanto el Padre como el Hijo están funcionando en Él, y a través de Él y como Él. La Trinidad del Paraíso. Un Padre que envuelve todo y sobre todo y en el interior la manifestación de su Hijo primordial con la fuerza que los une, y así en una escala interminable de seres que llegan hasta nosotros, o también el Padre desde el centro como origen y que se expande hacia afuera mediante sus creaciones como el esquema de Abona con el Padre en el centro y los superuniversos exteriores. Pablo confundió a Jesús, el Hijo creador del universo local, con la segunda persona de la deidad, el Hijo eterno del paraíso. La confusión religiosa sobre este concepto es creer que el Padre y el Hijo eran la misma persona, cuando realmente la Trinidad es una cuestión de coordinación cósmica de dichas personas que actúan en unidad. Una Trinidad no es una entidad orgánica, es funcional. El libro de Urantia plantea un nuevo concepto sobre la Trinidad del paraíso. En realidad se refiere a la relación de asociación perfecta de los 3 primeros entes en el primer marco existencial perfecto en la isla del paraíso perfecta. De esta asociación original y primordial emanan todas las cosas, y esta excelsa sociedad es el supercontrol universal de todo. Cuando un hijo del Hijo Eterno apareció en Urantia, los que fraternizaron con este ser divino en forma humana se refirieron a él como
aquel que era desde el principio, a quien hemos oído, a quien hemos visto con nuestros ojos, a quien hemos contemplado, a quien han palpado nuestras manos, el Verbo de vida. Y este Hijo otorgado verdaderamente provino del Padre, tal como provino el Hijo original, como se sugiere en una de sus oraciones terrestres. Y ahora, Padre mío, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes de que este mundo fuese. Los Melquisedec se refieren a él como el Hijo de hijos. En vuestro mundo, pero no en vuestro sistema de esferas habitadas, este Hijo original ha sido confundido con un Hijo creador. Coordinado, Micael de Nevadón, que se otorgó a las razas mortales de Urantia. Aunque todos los hijos del paraíso pueden ser llamados con toda propiedad hijos de Dios, tenemos el hábito de reservar el nombre del Hijo eterno para este Hijo original, la segunda fuente y centro, co-creador con el Padre universal del universo central de poder y perfección y co-creador de todos los demás seres divinos que surgen de las deidades infinitas. La visión de Jesús que se presenta en el libro de Urantia es igualmente preocupante y antibíblica. No obstante, si bien tenía padres humanos, también se lo presenta como la encarnación de Miguel de Nevadón, el creador de nuestro universo, y uno entre más de 700.000 hijos creadores del Hijo eterno. De todas formas, los humanos que rezan a Jesús de Nazaret, no hacen mal. Jesús es Hijo creador de nuestro universo, uno de los hijos favoritos del Hijo eterno y por tanto, uno de los pocos hijos creadores que tomó la decisión de hacerse hombre y convivir en este mundo para entender a su propia creación. Jesús es la reencarnación de Miguel de Nevadón, Hijo creador de nuestro universo local, camino directo a la verdad del Hijo eterno y por consiguiente al Padre universal. Con esta aclaración llegamos al final del video de hoy. El tema de Jesús de Nazaret es muy polémico, por tanto más adelante podremos ver otros misterios de su venida a este mundo. Si estás viendo este video significa que quieres despertar y evolucionar como ser humano, el conocimiento no ocupa lugar. Gracias. Desde el canal de Verónica Jesús López, esto fue Secretos del Más Allá. No te olvides de suscribirte y compartir con tus amigos. Pulgar me gusta como siempre y nos vemos cuando nueva información rompa estructuras en tu mente.